Una vez más, pues estamos aquí, hermanos, agradeciéndole al Señor todo lo que nos da, el regalo de su presencia, de su gracia, y especialmente en este momento final de programa, el regalo de su palabra, de conocer las Escrituras como la luz que nos alumbra. Bien sabemos, estamos en este tema de los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico, específicamente en el tema de la crítica que hacen algunos sectores del judaísmo mesiánico al Nuevo Testamento griego. ¿Qué podrá representar esa gráfica que ponemos? El cerebro y el corazón. ¿Qué representa ahí uno y otro? La balanza, que debe existir el sentimiento y el sentimiento y el conocimiento. Las emociones y el conocimiento. No puede, ahí en esta gráfica está pesando más la emoción. En estos estudios no puede ser así. En estos estudios necesitamos que no sea la emoción la que prevalezca en nosotros, sino el pensamiento, lo intelectual, para poder comprender esta verdad, porque esta verdad no es emocional, esta verdad es de conocimiento, de conocer las cosas que estamos estudiando. En un breve repaso los temas considerados, el primero fue la evidencia lógica, o sea, dijimos que íbamos a ver ciertos asuntos evidentes para refutar la teoría del judaísmo mesiánico. El primero que vimos, la primera evidencia fue la lógica. Tratamos ahí, a ver, ¿alguno recuerda cuál fue en breve, una síntesis muy breve? ¿Qué fue lo que estudiamos en este tema? La evidencia lógica. Lógicamente, lo que estudiamos fue la lógica acerca de la traducción del Nuevo Testamento, es decir, de que el Nuevo Testamento no se escribió ni en hebreo ni en arameo, sino que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Okay. Es decir, lo vimos de manera lógica, lo pudimos comprobar por las escrituras y por todos los hechos, de que realmente el idioma que se usó para el Nuevo Testamento fue el griego. Correcto, esa fue la idea. Recuerden que hay dos opiniones, o dos teorías de los judíos mesiánicos en esto. Una es esa, que el Nuevo Testamento originalmente se escribió en hebreo y arameo, no en griego. La segunda teoría es que el griego está corrompido, el griego está corrupto por la iglesia imperial y después por la iglesia católica. Bueno, en esta la evidencia lógica lo que refutamos fue eso. Lógicamente no se puede admitir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y arameo por una serie de razones que pusimos en esa clase. El segundo tema que consideramos fue la evidencia documental. También, pues, refutando la segunda teoría. La segunda teoría es que el Nuevo Testamento fue corrompido por la iglesia imperial y después por la iglesia católica. La evidencia documental nos muestra que la gran diversidad que hay en los manuscritos griegos en cuanto a tiempo, lugar, personas que lo escribieron, cantidad de manuscritos, hace imposible pensar que hubiera una organización o una entidad capaz de estar vigilando la confección, la escritura, la copia de cada uno de sus manuscritos para cambiar las palabras y cambiar los sentidos de las cosas hasta el punto y coma de una escritura. No puede haber sido porque la documentación fue muy diversa en todos los aspectos. Bueno, hoy vamos a considerar la tercera evidencias, que es la evidencia histórica, para también refutar esa segunda parte de la teoría de que la iglesia imperial y la iglesia católica corrompieron los manuscritos. Históricamente no puede ser. Vamos a ver ciertas razones y vamos a dar de la evidencia histórica 2 o 3 clases porque es bastante lo que tenemos que dar y a mí no me gusta pasarle por arriba las cosas. Me gusta que practicarlas un poco y darlas lo más detallado posible, aunque nos demoremos más. Lo primero que necesitamos refrescar es lo que escribe Dan Ben Abraham en la introducción de su libro El Código Real, porque de ahí es que hemos partido. Esto que dice Dan Ben Abraham en la introducción del Código Real es lo que crea una gran cantidad de judíos mesiánicos. Él lo ha divulgado así y muchísima gente lo ha creído, sobre este asunto del poder que tenía
la iglesia imperial y la iglesia católica para cambiar los manuscritos. Vamos a escuchar otra vez lo que él dice. Para entonces, el cristianismo surgió como la religión oficial del imperio, completamente divorciado de sus raíces judías, y teniendo ahora, bajo su control, todas las sinagogas, rollos y documentos judíos que existían, incluyendo los manuscritos hebreos y griegos, de lo que más tarde fue llamado Nuevo Testamento. Con tanto poder disponible, los líderes cristianos del Santo Imperio se aseguraron que los escritos apostólicos que tenían en sus manos respondieran a sus intereses doctrinales, más que a la realidad textual de donde provenían. Bueno, lo que decíamos, el autor de este libro nos quiere vender la idea de que en esa etapa de la historia cristiana ya existía una iglesia monolítica, con un poder centralizado y absoluto, donde todo estaba bajo control, hasta las palabras o las frases que debían escribirse en los manuscritos. Eso es lo que trata de decir ahí. La iglesia imperial tenía el control hasta de las sinagogas, dice hasta de las sinagogas, y bajo su control todos los rollos, todos los manuscritos, para entonces que esos manuscritos expresaran sus intereses y no lo que ellos decían. Eso es absolutamente absurdo, decir semejante cosa a la luz de la historia, de lo que realmente pasó. Entonces, nosotros quisiéramos un poco que ir a los detalles en cuanto a este tema de la historia. Y por eso hemos escogido este tema, el gobierno de la iglesia. ¿Cómo fue que se instituyó? ¿Cómo fue que se ejecutó el gobierno de la iglesia? ¿Qué procesos hubo? ¿Cuál fue el proceso histórico para que la iglesia cristiana tuviera un gobierno? Ese gobierno imperial, ese gobierno de la iglesia católica, ¿cómo fue todo ese proceso? Y en toda la historia de este proceso quisiéramos ir, pues, a los mismos orígenes. Vamos a ir a los mismos orígenes para considerar el proceso como ocurrió. ¿Qué enseñó Jesús? Y el origen está en Jesús. ¿Qué enseñó Jesús sobre el gobierno de la iglesia? Esa es la primera pregunta que quisiéramos responder. ¿Qué enseñó Jesús sobre el gobierno de la iglesia? ¿Cómo debía ser gobernada la iglesia? Y vamos entonces a las palabras de Cristo en Mateo 20, 24 al 27, donde dice así: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así. Quisiéramos puntualizar las palabras que están remarcadas en rojo. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esta es la opinión de Jesús en cuanto al gobierno de la iglesia. Dice también en Marcos 9, 33 al 35. Llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién debía ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Yo creo que con estos dos textos nada más tenemos suficiente para responder la pregunta que hicimos. ¿Qué habló Jesús? ¿Qué enseñó Jesús sobre el gobierno de la iglesia? ¿Cómo debía ser gobernada la iglesia? Obviamente el Señor se opuso a que uno de los apóstoles se constituyera en el hermano mayor, el superior o el director. Es obvio, por esos dos textos y otros tantos textos más que podemos encontrar, que Cristo no estuvo de acuerdo en que existiera un gobierno eclesiástico en su iglesia. Eso fue el resultado de otro proceso que vamos a ver más adelante. Pero en Cristo, que es el origen de la iglesia, no hay ni la más mínima admisión, no se admite que un hermano se constituyera en el jefe de todos los demás. Está bien planteado por Jesús esto. Ahora bien, ¿no tuvo entonces la iglesia un director en el primer siglo? No hubo nadie en la iglesia del primer siglo, de esa época en que se escribió el Nuevo Testamento, que dirigiera las cosas, que dijera cómo se debía hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué asuntos tratar. ¿No hubo? Bueno, dice que sí. Ahora,
Fue, como dicen los católicos, Pedro. Los católicos dicen que Pedro fue el primer papa y fue el primer jefe de la iglesia, el primer director de la iglesia. ¿Fue Pedro? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Y Pablo? ¿No sería Pablo? Jacobo estaba al frente del concilio. Jacobo estaba al frente de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. ¿Sería el concilio de Jerusalén el director de toda la iglesia? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, y eso es maravilloso. Uno va a encontrar en ese Nuevo Testamento, que es la esencia del primer siglo, uno va a encontrar el Espíritu Santo como director. Pero miren esto, como director, déjame ver cómo digo la palabra, que no sea una redundancia, ¿no? Como director directo, inmediato, no a través de jerarquías eclesiásticas, no a través, siempre a través de los hombres, es lógico, pero él hablando directamente a los hombres. No una jerarquía eclesiástica que decía, a mí me habló el Señor, a mí me habló el Espíritu y yo voy a hacer tal cosa. No, era él mismo hablando, y eso lo podemos probar en un sinnúmero de escrituras. Vamos a ver en Juan 14, 25 y 26 que dijo el Señor: os he dicho estas cosas estando con vosotros. El Señor estaba allí, pero él tenía que irse. Pero cuando se fuera el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, el Espíritu Santo iba a enseñar, el Espíritu Santo iba a recordar todas las cosas. Él directamente, él iba a ser el director de la iglesia en el primer siglo. En Juan 16, 12 y 13 dice así: aún tengo muchas cosas que deciros. Existe esa, no es tragedia, realmente no se le puede decir tragedia, sino más bien ese dilema en la vida de Cristo de tener que irse sin poder decir todas las cosas, sin poder declarar. ¿Por qué? Pero ahora no lo pueden sobrellevar, porque ellos no eran capaces todavía de recibirlo todo, de comprenderlo todo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les guiará toda la verdad, hablará todo lo que oiga y hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esa es la tarea, obra del Espíritu Santo, directamente cuando Él se fuera, cuando Cristo se fuera. Ahora nosotros sabemos que el Señor ascendió al cielo y les dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos se quedaron allí, vino el Pentecostés, recibieron el bautismo aquel con todas las lenguas de fuego aquel gran poder, comenzaron ellos a predicar. A partir de ahí, del Pentecostés, el Espíritu Santo toma el control en la iglesia. Eso es maravilloso. Cuando uno se dedica a buscar detalles en el libro de los Hechos y en las epístolas, esa obra del Espíritu Santo es extraordinaria, maravillosa. En 1 Corintios 12, 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Aquí vemos dones, ministerios, operaciones a toda la iglesia, no a un grupito especial, no a una élite. La dirección del Espíritu Santo estaba en toda la iglesia, con todos los creyentes, directamente Él. No era para una élite, para una clase de personas a los que Él se les revelaba en particular, y de allí entonces estos otros pues dirigieron a los demás. No, era el Espíritu Santo moviéndose y dirigiéndolo todo con dones, ministerios y operaciones para el bien común, para el bien de toda la congregación. Vamos a ver este mismo texto como lo dice en la versión popular. Mira qué interesante. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todos por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Esa era la dirección del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y vamos a ver aquí, este texto también muy importante,
vosotros, porque aquí hay más detalles de cuáles eran esos dones, ministerios y operaciones, más detallados, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego, profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen, después los que tienen don de lenguas. Miren, allá hay una serie de ministerios, allá hay ministerios, hay dones, hay operaciones en esta lista que el Espíritu Santo repartía entre todos los creyentes. Y vamos a ver un ejemplo en Corinto, de cómo era, porque esto es lo que el Espíritu daba, pero nosotros podemos encontrar, maravillosamente, el Espíritu no dejó nada por revelar, de cómo se ejercía esto, cómo era que se hacía esto, cómo era que se manifestaban en medio de los creyentes estos dones, ministerios y operaciones. Y tenemos un ejemplo maravilloso en la iglesia de Corinto. Miren, escuchen esto. Ahí en 1 Corintios 14, 26 al 33. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Maravilloso es? Maravilloso. Yo le decía a mi familia en la primera que damos los viernes que nosotros no sabemos de eso. Realmente nosotros en esta época moderna no sabemos al fin y al cabo cómo era eso. Hablar en lenguas 2 o 3 y por turno. No era algo que se daba por un éxtasis o por una inspiración del momento. Es que si tú hablas lengua te toca a ti, después a ti, y después a ti, tú interpretas tú. Así es lo que Pablo está enseñando que pasaba en Corinto. Los profetas hablaban todo por inspiración, por algo sobrenatural del Espíritu. Los profetas hablaban y los demás profetas estaban escuchando lo que él decía, juzgando si era el Espíritu, porque había un don que dice discernimiento de Espíritu. Y si alguno de los profetas que estaba sentado era revelado algo, se ponía en pie, y aquel que estaba dándose sentado, no había una liturgia, no había un orden de alguien que dirigía y ahora te toca a ti cantar y algo especial. No, era una dirección total y absoluta del Espíritu, manifestándose con dones, ministerios y operaciones entre todos los creyentes. Él era el que hablaba a través de los hombres. Vamos a ver que esto, aunque no se explica en otros textos, que el ejercicio de estas manifestaciones, así como en Corinto, sí se deduce. Por lo que pasa en Corinto se deduce. Por ejemplo, Timoteo era de la ciudad de Listra. Ya esto no es Corinto, esto es acá en la ciudad de Roma. Era la ciudad de Listra. Ahora, en cuanto a Timoteo, mira lo que dice aquí. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. O sea, ahí en Listra hubo algo ahí en Listra en que a Timoteo le impusieron las manos y hubo profecía, como había en Corinto, que los profetas hablaban, hubo profecía y recibió Timoteo el don. O sea que en Listra, aunque no se explica cómo se hacían los cultos, uno se deduce por lo que pasa en Corinto que también en Listra pasaba esto. O sea que las manifestaciones de Dios, del Espíritu Santo, eran en toda la iglesia, en todas partes. En Antioquía de Siria, por ejemplo, Hechos 3, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Ven? Dones y ministerios. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No fue la opinión de alguien en particular. El Espíritu Santo habló por profecía, por lenguas e interpretación de lenguas. No lo dice, pero se supone, de alguna manera habló.
apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y yo quería mostrarles este texto en griego. ¿Y cómo es la traducción literal en griego? Dice, y había en Antioquía, entre la allí existente iglesia, profetas y maestros, Bernabé y Simeón, el llamado Níger, y Lucio el Cireneo, y Manaén de Herodes, el tetrarca, hermano de Leche, y Saulo. Y miren cómo dice aquí ministrando. Y mientras estaban dando ellos culto público al Señor, así como se traduce literalmente, y mientras estaban ellos dando culto público al Señor, algo igual que lo que pasaba en Corinto, mientras estaban en ese culto público y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separad pues ya a Bernabé y a Saulo para la obra a que me he llamado los, o sea, a la que se llama. O sea, en un culto público de adoración al Señor, estos ministerios, estos dones, estas operaciones de poder se manifestaban entre los creyentes directamente y escogen a los misioneros. Aquí no se reunió una junta ministerial para ver los créditos que habían alcanzado en una escuela, en un seminario, a ver si podían ir a hacer este trabajo misionero. No fueron calificados por la universidad. Fue el Espíritu Santo quien dijo directamente allí en esa congregación, en esa reunión, yo quiero que me separen a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado a una obra misionera. Esa era la dirección del Espíritu Santo. Por eso decía que es maravilloso, como uno ve al Espíritu Santo actuando directamente en la iglesia primitiva, hasta en las cosas más pequeñas. Miren aquí en Hechos 11 en Jerusalén, 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. O sea, en Jerusalén había profetas como lo había en Corinto, que pronunciaban profecías, que hablaban en el nombre del Señor por el Espíritu Santo. Porque Agabo dijo esta profecía en Antioquía, pero él era de Jerusalén, vino de Jerusalén. En Romanos, también en Roma, existían estos dones, ministerios y operaciones como en Corinto. En 12, 4, 8 dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que en la exhortación. El que con generosidad. El que con solicitud. El que hace misericordia. O sea, Pablo le está recomendando a los romanos que ellos tienen dones y que lo hagan de esta manera. Quiere decir que los dones no solamente estaban en Corinto, estaban en toda la iglesia. El Espíritu Santo se manifestaba con dones, ministerios y operaciones en toda la iglesia de aquel tiempo. El viaje de Pablo también es un elemento importante para comprender estas manifestaciones del Espíritu. ¿Saben que Pablo quiso dar un viaje desde allá del territorio que estaba trabajando misionero a Jerusalén, y el Espíritu Santo estaba opuesto a aquel día de ese viaje? Pablo dio, pudiéramos decir en una manera de explicarlo de forma moderna, Pablo dio el viaje a Jerusalén bajo protesta del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no quería que él fuera a Jerusalén. Y él va recibiendo a través de los hermanos en los diferentes lugares esta oposición del Espíritu. Dice en Hechos 23 dice, ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, no en una ciudad, por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora el Espíritu Santo le daba testimonio, por otros casos que vamos a ver, a través de los profetas, a través de los hermanos. Vamos a ver. En Tiro, cuando él llega a Tiro en este viaje a Jerusalén, pasa esto. Al habitar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días y ellos por el Espíritu decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Por el Espíritu. No era un consejo de amigos, no eran personas que estaban con miedo,
hermanos en Cristo que estaban comiendo lo que le podía pasar a Pablo y le daban un consejo, le decían, yo te puedo. Entonces, era que el Espíritu Santo, ¿a través de qué? Profetas, lenguas, manifestaciones del Espíritu Santo, sí, a través de estas manifestaciones del Espíritu Santo, por el Espíritu le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. En Cesarea, en este viaje, en Hechos 21, 8 y 9 dice, al otro día saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. También en Cesarea había manifestaciones, dones del Espíritu Santo, operaciones del Espíritu Santo. Este hombre tenía 4 hijas profetizas. ¿Cómo las ejercerían allí? Maravilloso, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 21 llega Gabo. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, ¿esto dice Agabo? No, dice Agabo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Esto dice el Espíritu Santo. Estos hombres hablaban por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomaba control de todo. Vamos a ver otras intervenciones en cosas bien simples. Un ángel del Señor habló a Felipe. Bueno, siempre digo, porque eran para cosas sencillas, pero no era nada simple. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus bienes o tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Había control del Espíritu, dirección del Espíritu. Una obra misionera, había que convertir a un señor, un hombre que venía de Etiopía, bien lejos, había venido a Jerusalén. No estaban enterados, no había un plan de misionero, enterrar un tratadito, pues vamos a llegar. No, era el Espíritu Santo en el control de todo. ¿Y qué dice a Felipe? Un ángel del Señor, ve por el camino este que hay de Jerusalén a Gaza, para que vaya por ahí, está desierto. Y entonces, cuando él va por allí, ve el carro del etíope y el Espíritu que está en el control de todo le dice, júntate a ese lado. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y los bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. ¿Maravilloso? Amén. Miren un mapa, traje un mapa aquí. No sé si lo van ver. Esta es la región. Más o menos este es el camino que pudo haber existido de Jerusalén a Gaza. Por ese camino fue que el ángel le dijo, ve por el camino de Jerusalén a Gaza. Aquí, no sé si allí lo verán, pero aquí hay un riachuelo, una mayor y aquel otro. En cualquiera de esos dos lugares pudo ser el agua, donde el eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, cuando en cualquiera de esos dos lugares, aquí está, en este otro lugar, está la ciudad de Azoto. De este lugar, si fue aquí, en este riachuelo, o si fue en este riachuelo, de cualquiera de estos dos lugares, después que Felipe salió del agua, el Espíritu Santo lo arrebató, lo llevó en cuerpo, alma y espíritu, y lo puso en Azoto. Eso sería bien impresionante. Maravilloso, extraordinariamente maravilloso. El etíope se levantó del agua y no está Felipe, se desapareció. No hacen hoy los efectos especiales de las películas. Se desapareció Felipe. Y él siguió con gozoso su camino porque comprendió el Evangelio. Pero Felipe se encontró en Azoto, 40, 50, 60 millas, depende del lugar, de distancia, predicando el Evangelio entonces en la ciudad de Azoto. Porque el Espíritu, como le hizo Ezequiel, se recuerda que Ezequiel, el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó a Jerusalén desde acá, desde Mesopotamia. Eso hacía el Espíritu Santo. En el control de todas las cosas. No, era tan humilde que no, después no relató qué cosa fue lo que pasó.
aceptó eso, fue el Espíritu, no, No, ya, hay esa es necesidad de estar... No, si hoy sale con la CNN. No, si hoy, por favor. Si Dios hace una cosa de esa con un hombre oído, invita a los 4 días. Sin embargo, él siguió predicando el Evangelio, no era predicar el Evangelio, era evangelista, de lugar en lugar. Hechos 10, 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Aquí vamos a enfrentarnos ya a un hecho trascendental, a un hecho extraordinario. Había que tomar una decisión de esa que Jesucristo le dijo: yo me voy y tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Aquí hay una de ellas. Esta es una de esas cosas que ellos no podían sobrellevar y que el Espíritu Santo tenía que hacer. Miren cómo pasa. Llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. 9 del día, ¿qué hora era esa? 12. 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde se le aparece este ángel a Cornelio y le dice: Cornelio, ahora ya, en otro lugar, mientras pensaba Pedro en la visión, le dijo el Espíritu que está en el control: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El ángel que se le apareció a Cornelio, ¿quién estaba obedeciendo? Al Espíritu Santo, porque yo los envié. O sea, el Espíritu manda al ángel a que le hable a Cornelio y que mande a buscar a Pedro. Cuando ya están ellos llegando a la casa, Pedro está en la azotea viendo una visión extraña ahí de los animales en el lienzo, y el Espíritu le dice: 3 hombres te buscan, no debo de ir con ellos, yo los mandé. Es la dirección del Espíritu para algo que sí tenía que ser trascendental. ¿Sabe qué? La admisión en la iglesia de los gentiles. Eso después creó un conflicto terrible, porque los judíos querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran toda la ley, y hubo todo aquel problema, porque admitir gentiles en la iglesia era fuera de lugar. Eso no podía hacer ningún hombre, no podía hacer ningún concilio, no podía hacer ningún ministerio, porque no podía. Solamente el Espíritu Santo el que podía llevar a cabo aquello. Cuando Cristo dijo: ahora no pueden sobrellevar las cosas y Él va a decir lo que va a pasar, y se estaba refiriendo a una de ellas, a esta: que los gentiles iban a tomar parte, iban a ser parte del Evangelio de la iglesia de Cristo. Y aquí, bueno, es el Espíritu el que está obrando, con Cornelio allá y con Pedro acá, y él es el que está llevando a cabo la tarea. Ahora vamos a ver esto que decía que en cosas aparentemente simples, en el viaje misionero de Pablo atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Control del Espíritu, dirección del Espíritu, iban guiándose por un mapa, por un programa que le dictaminaron de alguna central jerárquica de que ellos tenían que ir por todo el más buen camino, iban en el trabajo misionero. Miren esto: entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. No era un concilio, no era una comisión ministerial que se había reunido y había dicho: bueno, en Macedonia hace falta misioneros, allí gente no se han convertido, necesitamos mandar gente para allá. No, era el Espíritu el que sabía que en Macedonia hacían falta gente para llegar al Evangelio. Y van ellos en este recorrido. Aquí tenemos un mapa, ¿ves? Esta es la zona del recorrido. Aquí están los lugares de que hablamos: Asia, Bitinia, Troas, Macedonia. Por aquí van Pablo, Bernabé, en la predicación, Pablo y Silas, María en la predicación, es el segundo viaje. Y entonces, aquí el Espíritu no les permite ir a Asia. Ellos quieren ir a Bitinia, o sea, quieren desviarse de esta ruta e ir a Bitinia. El Espíritu no se los permite. Continúan el viaje y llegan a la ciudad de Troas. Ya Troas es una ciudad que está en el mar, ya está en el puerto. Allí en Troas es que él tiene la visión de un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entiende por el Espíritu, entiende que Dios le está hablando de que donde necesita predicarse el Evangelio es en Macedonia. Cruza el estrecho del mar Egeo y va a Macedonia a predicar. Ahí se convierte, el primero que se convierte es el carcelero de Filipo.
Y allí comienza la obra de Pablo en Macedonia. El Espíritu Santo lo estaba dirigiendo todo y controlando todo. Este es otro de los problemas que se dieron y que el Espíritu Santo fue el que los dirimió. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, haréis bien. Pasarlo bien. O sea, este es el problema que es de que si no os circuncidáis y guardáis la ley de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Recuerdan eso? En Antioquía. Pablo y Bernabé van a discutir este asunto y el resultado no es el acuerdo de un concilio. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y esto es una retórica, porque hoy también los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica dicen ser inspirados por el Espíritu Santo para dictar sus órdenes. Esto no es una retórica, esto era así. Ellos consultaron el Espíritu. En ese debate que hubo hoy, consultaron el Espíritu y el Espíritu, por lo que vemos en las demás cosas, les dio testimonio de qué tenían que hacer. ¿Ves? Entonces miren esto otro. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. En Antioquía era que se había dado el problema. Habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que fueron los que enviaron, que también eran profetas, tenían don de profecía, el ministerio de la profecía, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. Por inspiración de Dios hablaban los profetas. ¿Recuerdan eso? Que si alguno estaba sentado y era revelado, tenía que pararse. Bueno, estos hombres eran de eso. Judas y Silas eran de esta clase de hombres. Ahora bien, ¿qué ocurrió a partir del siglo II con el gobierno de la Iglesia? En el siglo I hubo una unidad en el gobierno. El Espíritu Santo estaba bajo todo el control absoluto de todas las cosas, desde el trabajo misionero hasta admitir a los gentiles en la iglesia, si guardaban la ley o no la guardaban, y la circuncisión, todo estaba bajo la dirección y el control del Espíritu Santo. Los hombres no eran más que instrumentos, eran instrumentos nada más, y no era una élite, ya digo. El Espíritu Santo se manifestaba con los profetas, con los que hablaban lenguas, con los que te decían palabras de sabiduría, con los que servían las mesas. El Espíritu Santo estaba con todos, dirigiéndolo todo. Era la dirección del Espíritu con toda la iglesia, no con una élite nada más. ¿Qué pasó a partir del siglo II? ¿Qué ocurrió a partir de que murieron estos apóstoles? Las cosas cambiaron. El control del Espíritu pasaron al control humano. Ya en el siglo II. Esto ocurre entre del año 1 al año 100. Ahora ya del 101 al 200, esto cambió radicalmente. Yo quisiera aquí, vamos a ver dos secciones de otro estudio bíblico. Ustedes saben que yo he preparado otros estudios bíblicos, ya dimos una serie aquí sobre Israel y la historia de la profecía. Yo tengo otros estudios sobre las profecías de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7. De estos estudios yo tomé dos secciones para mostrárselas a ustedes, porque uno de esos estudios trata acerca del cuerno pequeño de Daniel 7, que se puede probar históricamente, evidentemente se puede probar que ese cuerno pequeño es la Iglesia Católica. Y entonces de esos estudios, que ojalá cuando terminemos con estos del modelo mesiánico pudiéramos retomar las profecías y estudiarlas, esas de Daniel. Pues bueno, esas dos, yo he querido dos secciones. La primera tiene que ver sobre Ignacio de Antioquía y la segunda sobre Orígenes, para demostrar con esos dos datos nada más qué pasó en el siglo II con el gobierno de la iglesia. Ignacio de Antioquía. ¿Le suena el nombre de Antioquía? Sí. Ahí nació el cristianismo gentil. En Antioquía fue donde Pablo salió en todos sus viajes misioneros. En Antioquía fue donde dijeron: si no os circuncidáis y guardad la ley, no podéis ser salvos. O sea, Antioquía fue centro, el centro del evangelio de los gentiles. Bueno, Ignacio fue obispo de Antioquía. Tenía una posición muy importante ahí. En el siglo II, Ignacio nace entre los años 50, por los años 50 del siglo I. O sea que Ignacio nació cuando Pablo estaba predicando. Es
un obispo de la iglesia de Antioquía bien cercano. Muchos creen que fue discípulo de Juan. Es de los primeros sucesores, de los primeros que sucedieron a los apóstoles, a los primeros cristianos. ¿Qué hizo Ignacio? ¿Cuál fue la labor de Ignacio? En este cambio tan drástico del control del espíritu al control humano. Vamos a ver. Rescate por todos. Pero después que los apóstoles hubieron muerto y que sobrevino la generación de obispos, sucesores de ellos, los cuales habían sido designados para llevar a cabo una obra necesaria y no meramente para tener una posición oficial, comenzaron a arrogarse para sí mismos derechos exclusivos, como fue, entre otros, el de enseñar la palabra de Dios y presidir la Santa Cena. Así, en la segunda mitad del siglo II, entre los años 150 a 200, ya existía en Asia Menor toda una jerarquía eclesiástica en cada iglesia local, con los tres cargos permanentes de obispo, presbítero y diácono. En este siglo se estableció lo que en la historia de la iglesia se conoce como el episcopado monárquico. Fue el gobierno absoluto de un solo obispo en la ciudad donde ejercía su ministerio. Hubo cientos, quizás miles, de obispos monárquicos en ese tiempo. Al transcurrir los años, estos hombres fueron asumiendo más y más control y liderazgo sobre la iglesia y sus actividades, y los miembros ordinarios fueron reducidos a la mera posición de someterse a este control. Así, algo que al principio era una cosa más o menos informal y temporal, se desarrolló a cargos fijos y permanentes. Entonces lo que llegó a ser la base de la autoridad no fue la capacitación continuada por el Espíritu Santo en todos los creyentes, mediante la manifestación sobrenatural de los dones y los ministerios en las comunidades locales, tal y como lo vemos en el Nuevo Testamento, sino la posesión o jerarquía de un cargo eclesiástico. Quizás podamos encontrar abundante documentación sobre este tan drástico y lamentable cambio en la literatura que hasta nosotros ha llegado de aquella época. Sin embargo, vamos a referirnos a unos pocos datos nada más. Uno de los más importantes son las cartas del obispo Ignacio. Ignacio vivió aproximadamente entre los años 50 al 117 y fue el obispo de la iglesia de Antioquía. Como podemos ver, nació y vivió sus primeros años en la época apostólica. Algunos creen que fue discípulo del apóstol Pablo. La ciudad de Antioquía, donde Ignacio fue obispo, pertenecía a la provincia romana de Siria y fue una ciudad muy importante para el cristianismo de los primeros siglos. Desde esta ciudad fue que Pablo emprendió todos sus viajes misioneros y también llegó a ser el centro del cristianismo gentil en el primer siglo. Aquí se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo, según Hechos 11:26. Ignacio ocupó, por lo tanto, un puesto muy importante. Desde su posición, Ignacio escribió cartas a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Trades, Roma, Filadelfia, Esmirna y otras. Murió martirizado en Roma. Algunas de sus cartas las escribió en su viaje preso de Antioquía a esta ciudad imperial. Veamos algunos fragmentos de estas cartas donde Ignacio asume que el obispo, él es uno de ellos, está en el lugar de Cristo. Sea solícitos en hacer todas las cosas en la armonía de Dios, con el obispo presidiendo el lugar de Dios y el presbiterio en lugar del concilio de los apóstoles. Poner todo empeño en usar de una sola Eucaristía, pues una es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo el cáliz que nos une con su sangre y uno el altar, como uno es el obispo juntamente con el colegio de ancianos y los diáconos, con siervos míos. De esta suerte, obrando así, obraréis según Dios. Seguid todos al obispo, como Jesucristo al Padre, y al colegio de ancianos como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciadlos como al mandamiento de Dios.
que nadie sin el obispo haga nada de lo que atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de ser tenida por válida que se hace por el obispo o por quien tiene autorización de él. Donde quiera que aparece el obispo, allí acude el pueblo, así como donde quiera que esté Cristo, allí está la Iglesia universal. No es ilícito celebrar el bautismo o la Eucaristía sin el obispo. Lo que él aprobare, eso es también lo agradable a Dios, a fin de que todo cuanto hagáis sea firme y válido. El que honra al obispo es honrado de Dios. El que hace algo a ocultas del obispo rinde culto al diablo. Que todo, pues, redunde en gracia para vosotros. Porque si la oración de uno o dos tiene tanta fuerza, mucha mayor será la del obispo con toda la iglesia. El que no acude a la reunión común, ese es ya un soberbio, y se condena a sí mismo, pues está escrito, Dios resiste a los soberbios. Pongamos, pues, empeño en no enfrentarnos con el obispo, de suerte que así estemos sometidos a Dios. Cuanto uno vea más callado a su obispo, más ha de respetarle. Porque a todo el que envíe el padre de familia para gobernar su casa, hemos de recibirle como al mismo que lo envía. Es pues evidente que hemos de mirar al obispo como al mismo Señor. Os exhorto a que pongáis empeño en hacerlo todo en la concordia de Dios, bajo la presidencia del obispo, que tiene el lugar de Dios, y de los presbíteros, que tienen el lugar del colegio de los apóstoles, y de los diáconos, para mí dulcísimos, que tienen confiado en el servicio de Jesucristo, quien estaba con el Padre desde antes de los siglos y se manifestó al fin de los tiempos. Nada haya en vosotros que pueda dividiros, sino formad todos una unidad con el obispo y con los que os presiden a imagen y siguiendo la enseñanza de la realidad incorruptible. Así como el Señor no hizo nada sin el Padre, siendo una cosa con él, nada ni por sí mismo ni por los apóstoles, así tampoco vosotros hagáis nada sin el obispo y los presbíteros. No intentéis presentar vuestras opiniones particulares como razonables, sino que haya una sola oración en común, una sola súplica, una sola mente, una esperanza en la caridad, en la alegría sin mancha que es Jesucristo. Si alguno se siente capaz de permanecer en castidad para honrar la carne del Señor, que lo haga sin engreimiento. Si se llena de soberbia, está perdido. Y si se estimare en más que el obispo, está corrompido. Respecto a los que se casan, esposas y esposos, conviene que celebren su enlace con conocimiento del obispo, a fin de que las bodas se hagan conforme al Señor y no por solo deseo, que todo se haga para honra de Dios. Atended al obispo a fin de que Dios os atienda a vosotros. Yo me ofrezco como rescate por quienes se someten al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Esta supremacía de obispos, presbíteros y diáconos, Ignacio la recomendaba, preocupado por mantener la unidad de la Iglesia en las personas de los dirigentes, particularmente del obispo. Sin embargo, no por ello dejaba de violar lo establecido por Cristo, quien dijo que en su Iglesia no podía ocurrir como en otras naciones, donde había gobernantes que se enseñoreaban de ellas. Claramente se puede ver que Ignacio estaba más preocupado por buscar la fórmula humana para mantener a la Iglesia unida que por hacer caso a la enseñanza de Cristo. Si hubiera tenido más fe en Dios, habría dejado el problema de la unidad al Espíritu Santo, quien venía ocupándose de eso desde antes que él fuera cristiano. Tal autoridad daba a los obispos, presbíteros y diáconos, y la demanda de sujeción a ellos por parte de los fieles calaron rápidamente en el ego de estos dirigentes y los llevó a convertirse en jerarcas eclesiásticos. Los obispos se convirtieron en monarcas absolutos allí donde gobernaban.
Los presbíteros y los diáconos fueron sus acólitos. El sentido de siervo que tenían los líderes del Nuevo Testamento siguiendo la doctrina de Cristo se trastocó por el sentido de jefe. Un poco más de 3 siglos después, arrastrados por esta marea de jefatura que apartaba a los líderes de la iglesia del servicio y los convertía en amos y señores, fue que surgió el Papa de Roma, engendro primario del pueblo pequeño. Ignacio de Antioquía nunca comprendió y mucho menos se enteró del irreparable daño que había hecho a la iglesia de Cristo. Bueno, sin entrar a considerar los detalles del tema porque este tema tiene que ver con el surgimiento de la iglesia del Papa Romano, por qué surge el Papa de Roma como el obispo absoluto de todos los obispos. Dejando eso de lado, vamos a considerar el asunto que estamos tratando aquí, y es qué trajo como resultado en la historia de la iglesia esta autoridad que da Ignacio. Ignacio es un hombre, es un obispo, pero esa era la manera de pensar de todos en aquel tiempo. ¿Qué trae como resultado el que Ignacio le diera esta autoridad a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos en cuanto a la iglesia? Él determinó que esto debía ser así, aconsejó, envió cartas a muchas iglesias. Ese hombre fue extraordinario en su época. Esas cartas hoy permanecen. Yo saqué esas notas de varias de las cartas que él hizo. Todavía están ahí en internet, uno las puede ver en español inclusive. Esas cartas, él las hizo, unas de ellas, en el viaje, cuando le llevaban preso de Antioquía, porque en Antioquía, esta es la época de la iglesia de la persecución, esta no es la época de la iglesia imperial. Esta es la iglesia de la persecución, cuando los emperadores romanos perseguían a los cristianos y lo llevan presos de Antioquía a Roma. Y en ese viaje es que él escribe varias de estas cartas. Cuando llega a Roma, ¿sabe qué le pasó? Le echaron a la fiera. Ignacio fue víctima de esa persecución de esos cristianos primitivos que se los comían las fieras en el Coliseo romano. Ignacio fue uno de ellos. Eso fue un hombre extraordinario, un hombre tremendo. Pero cuando el hombre se aparta de la enseñanza de Jesucristo para buscar otras vías, hace cosas posibles. Construye sobre la arena, no construye. Cuando Edward canta el coro ese del hombre sobre la roca, nosotros tratamos de enseñarle que la roca no es Cristo. La roca no es Cristo. El mismo Señor nos habla de él como la roca. La roca es la enseñanza de Cristo. Se lo enseñamos para mirar. Por fin, la roca no es Cristo. La roca es lo que Cristo dijo. Cristo dijo: todo el que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. O sea, es el que oye las palabras de Cristo, no es la persona de Cristo, es la palabra de Jesús, es poner en práctica lo que Jesucristo dijo. Eso es la roca. Entonces, si Ignacio le hace caso a la roca, a la palabra de Cristo, no establece esta jerarquía eclesiástica, porque Cristo le ha dicho que no podía ser así, que eso pasara entre los gentiles. Ahora, eso tiene un resultado. Tiene un resultado terrible, no solamente en el surgimiento del Papa Romano, sino tiene un resultado en la división. Porque en lugar de traer unidad a eso, Ignacio hubiera logrado la unidad si él esa jefatura se la da a un solo obispo. ¿Ves? Si esa jefatura la asume él como obispo, o se la da a un solo obispo, bueno, humanamente, pero darle esa jefatura a cada obispo local, cuando había decenas, centenares, posiblemente miles de obispos, ¿qué trajo como resultado eso? El desastre, la guerra entre los obispos. Por eso aquí podemos el encumbramiento de numerosas jerarquías eclesiásticas independientes sin una dirección central única, naturalmente debían generar conflictos teológicos y jerárquicos. Lo generó. Por eso es que estamos aludiendo a esto, porque una iglesia, como vamos a ver, tan dividida, tan llena de conflictos y de problemas en el orden teológico, en el orden jerárquico, no podía tener un control absoluto sobre los manuscritos, no podía. ¿De qué manera la gente que estaban peleándose unos contra otros y discutiendo problemas teológicos iban a tener una entidad o un acuerdo para trabajar sobre los manuscritos y poner en ellos nada más que lo que ellos quisieran? Si era una iglesia dividida, una iglesia en conflicto terrible. Y estamos hablando del siglo II. Cuando pasemos a considerar... ¿Eso lo creía diferente?
Cuando lleguemos al siglo III, al siglo IV, donde aparece el arrianismo y aparece el gnosticismo y aparecen una cantidad de teologías diferentes, vamos a ver que es una iglesia que se mataba unos a otros. Una iglesia profundamente dividida, debido precisamente a estas jerarquías eclesiásticas que ya peleaban una contra otra. No podía existir un control de los manuscritos en esta situación. No, porque seguro que ellos alegan que había un control del Espíritu Santo En esa área. En esa área. O sea, entonces es lo único. Ellos no creen en eso. Ellos no creen ni en eso. Miren, vamos a ver, para que ustedes vean un breve retazo de la historia de Orígenes, para que ustedes vean hasta qué punto estos obispos ya con estas ínfulas de las cuales se llenaron como jefes y no como siervos, llegaron a hacerle la vida un desastre a este pobre hombre, porque este hombre era un teólogo, no era un sacerdote, era un teólogo, pero un eminente teólogo, y le amargaron la existencia a este pobre hombre por las disputas ya de un obispo contra otro. Y Orígenes era de Alejandría. Alejandría era la ciudad de Egipto. Vamos a ver como el obispo de Alejandría, por los conflictos con otros obispos, pues le hacen a él la vida, como dicen aquí, de Juan un yugo. Otra evidencia que podemos encontrar se halla en un retazo de la historia de Orígenes. Este fue un eminente teólogo de la Iglesia quien vivió entre los años 185 a 254, o sea, más de un siglo después de Ignacio de Antioquía. Las disputas entre los obispos de la época por querer ejercer la autoridad sobre este teólogo, además de que le amargaron su existencia, también nos señalan el grado de autoritarismo al que habían llegado estos jerarcas religiosos. Dejemos que sea el autor del libro titulado Historia del Pensamiento Cristiano, Justo L. González, quien nos cuente en sus anotaciones históricas sobre Orígenes y sus tribulaciones por causa de la autoridad de los obispos de su época. Puesto que su labor ministerial no requería la ordenación, Orígenes continuó siendo laico durante buena parte de su vida. Cuando por fin fue ordenado, el rito tuvo lugar en circunstancias tales que habían de traerle nuevas dificultades. En un viaje a Palestina, alrededor del año 216, un grupo de obispos de esa región le pidió que expusiese la palabra en sus iglesias. Orígenes accedió, creyendo que su deber era aceptar esta ocasión de explicar el mensaje de las Escrituras. Cuando su obispo, Demetrio de Alejandría, supo lo ocurrido, ordenó a Orígenes que regresase inmediatamente a Alejandría, pues un laico como él no podía predicar ante obispos. A esto Orígenes accedió y el episodio quedó olvidado hasta que años después, camino de Antioquía, Orígenes regresó a Palestina. De nuevo los obispos de la región quisieron que les predicase, y esta vez, a fin de evitar la irregularidad que Demetrio había planteado, ordenaron a Orígenes presbítero. Aunque el propósito sincero de esta medida parece haber sido satisfacer los escrúpulos de Demetrio, no cabe duda de que era una medida imprudente. Tan pronto como Demetrio supo que Orígenes había sido ordenado por los obispos de Palestina, vio en ello un intento de evadir su autoridad, llevado quizás también por la envidia, como sugiere Eusebio, historiador cristiano, entre los años 275 y 339, Demetrio declaró que Orígenes no podía ser ordenado por razón de haberse emasculado. Tras una larga controversia durante la cual Orígenes fue excomulgado y luego privado de sus órdenes por 2 sínodos convocados por Demetrio, Orígenes decidió permanecer en Cesarea de Palestina. Cuando, tras la muerte de Demetrio, su sucesor Heraclas, que había sido discípulo de Orígenes, mantuvo la posición de Demetrio, el gran maestro alejandrino abandonó todo intento de regresar a su ciudad natal y se estableció en Cesarea, donde transcurrió el resto de su vida. Este simple episodio
nos da la idea de hasta qué punto los obispos se disputaban el poder y la autoridad en la iglesia de los siglos II y III y cuán pocas opciones le quedaban a los laicos. Bueno, es un retazo de la variadísima historia de conflictos y de problemas que hubo en ese tiempo. Pero todo refleja qué grado de autoritarismo llegaron a tener estos hombres en la iglesia, donde ya el laico no contaba, el que se sentaba en los bancos no podía manifestarse mediante dones, mediante profecía, mediante palabras en lengua, interpretación. Ya eso dejó de existir. Ciencia. Palabras de ciencia, palabras de sabiduría, ya eso dejó de existir. Porque una jerarquía eclesiástica ocupó el poder y lo controló todo. Pero una jerarquía eclesiástica no absoluta, no única, sino dividida en cada iglesia local. Existía la iglesia, en cada iglesia local, la jerarquía eclesiástica del obispo, los presbíteros y los diáconos. Cada uno mandaba en su localidad. Esto tuvo como resultado que en medio de toda aquella barahunda de rivalidades, surgieron 4 iglesias principales que rivalizaron por la autoridad absoluta. Roma, a ver. Antioquía, la otra. Constantinopla, Antioquía, La otra que estaba Alejandría. Esta es la ciudad de origen. De aquí era origen. El obispo Demetrio era de aquí. Él fue aquí, de Alejandría, fue aquí a Palestina, y aquí fue donde en Palestina lo ordenaron obispo y se formó, lo ordenaron presbítero y se formó todo el conflicto. Eso Alejandría fue fundada por Alejandro. Por Alejandro Magno, Sí. se fue fundado siglos antes por Alejandro Magno, se llama Alejandría por eso. Pero llegaron a ser 4 ciudades que en esos primeros siglos rivalizaron en poder. Al final de todo quedó como primera la iglesia de Roma, porque era la capital del imperio. El gobierno imperial partía de ahí. Y el obispo de Roma ganó ascendencia sobre los demás. Pero en esta época había una rivalidad, un conflicto terrible entre esas 4 iglesias por lograr, los obispos de ellas, por lograr el gobierno absoluto de toda la iglesia. Vamos a ver qué nos dice este autor, Justo Ale González, sobre esta historia de la primera etapa. Miren esto, qué importante es. El siglo V marca una etapa más, en el proceso mediante el cual la iglesia de los llamados a ser mansos y humildes, se vio envuelta cada vez más en intrigas y luchas por el poder, que nada tenían que envidiar a las de la corte bizantina. Roma, Alejandría, Antioquía y Constantinopla, todas luchaban por lograr la hegemonía en la estructura eclesiástica, y todas permitieron que sus intereses políticos se hicieran sentir en sus decisiones teológicas. ¿Ves? Esa rivalidad entre ellas. ¿Qué reflexión final pudiéramos tener de lo que hemos oído acerca del obispo Ignacio de Antioquía, el teólogo Orígenes y las rivalidades entre las jerarquías eclesiásticas de las ciudades de Roma, Constantinopla, Antioquía y Alejandría con relación a Dan Ben Abraham y lo que nos dice sobre el poder absoluto de la iglesia imperial? ¿Qué reflexión pudiéramos tener? De esa gente toda estaba muy de acuerdo para cambiar las cartas de los apóstoles. ¿Estaban todos bien de acuerdo? Todos bien de acuerdo. ¿Ustedes creen que no vienen así? No. ¿Eh? Esa gente no podía ponerse. Vamos a ir a la dice que sí. No, es que eso no era Pero vamos a ir a la ni el ¿sí? punto ni el interés. Ellos ¿Eh? Que no era ni el punto ni el interés de ellos. Ellos estaban muy Porque estaban ajenos concentrados en en un su tipo poder. ¿Quién era más poderoso? Ellos no estaban, el asunto de ellos, este Dan Ben Abraham quiere hacernos ver en ese, y ya digo, Una unidad en esa iglesia tan exacta, tan escrupulosa. ya digo, no hemos llegado a la iglesia imperial. Esta es la iglesia perseguida. La iglesia del siglo II y del siglo III es la iglesia perseguida. Hubo 10 grandes persecuciones porque el gobierno de Roma era pagano. Los emperadores eran paganos, no eran cristianos. Ya en el siglo IV es que se convierte Constantino. Pero todos estos emperadores persiguieron a la iglesia ferozmente. Después de Constantino hubo otra persecución, yo creo, ¿no? Ya en el tiempo de Constantino existieron persecuciones, pero no autorizadas por el emperador. El último emperador fue el antes de Constantino, el que persiguió directamente desde Roma. Pero esta es la iglesia perseguida. Este mismo Orígenes, este teólogo, también lo persiguieron, igual que Ignacio, que se lo comieron las fieras en Roma. A este teólogo, a Orígenes, lo persiguieron, no lo mataron, pero lo sometieron a torturas tan terribles que quedó hecho casi un vegetal durante 4 o 5 años hasta que se murió. A este teólogo. O sea que esta es la historia de la iglesia perseguida, no es de la iglesia imperial. Y miren ya en esta etapa cuántas
rivalidades, cuánto caos ya existía entre los mismos obispos que estaban siendo perseguidos. Estaban sufriendo la persecución entre ellos mismos en vez de unirse para buscar el auxilio de unos con otros, lo que hacían era pelearnos contra nosotros y tener problemas. Y Ignacio Orígenes vapuleado por los obispos de Antioquía y los de Alejandría. Entonces, esto nos demuestra que esta unidad absoluta de una iglesia que tiene un control completo sobre cada manuscrito y que va a ver en cada manuscrito qué palabra se pone a ver si de acuerdo a sus intereses o es lo que dice el texto, eso es ridículo, absurdo, totalmente. Eso que lo diga una persona que oye decir, no oye decir, pero que lo diga un señor que es doctor en teología, es no ridículo ni absurdo, es una mentira consciente que está diciendo, porque él sabe que esto fue así. Un doctor en teología tiene que saber que esto pasó así. Cuando está diciendo de que la iglesia imperial tenía ese poder, estás consciente de que está diciendo una mentira, porque la historia de la iglesia tenía que conocer un doctor en teología. Entonces, creemos a esas cosas. Creemos a esas cosas, creemos a esos individuos para entonces dudar de nuestro Nuevo Testamento. Es el peligro que vemos en esto. Creyendo a un individuo que está diciendo mentiras conscientes, nos hace dudar entonces de lo que dice el Nuevo Testamento sobre la divinidad de Cristo, sobre la justificación por la fe y sobre tantas cosas importantes que dice el Nuevo Testamento griego. Porque es mentira esto. No hubo control, no hubo cuidado. En este mismo tiempo en el que estaban pasando estos problemas, se estaban escribiendo muchos de esos manuscritos que hoy existen. ¿Cuántos manuscritos existen del siglo II? Dos. Del siglo II. Del tercero. Del segundo dos. Del tercero. 36. Del siglo IV ya existen 42. O sea, que hay una gran cantidad. Bueno, y de entre esos 36 o esos 42 del siglo IV existen los manuscritos códices vaticanos y el códice sinaítico, que son manuscritos completos. Códice Alejandría. Que son manuscritos completos. O sea que en la época en que están estas divisiones y este caos y este problema entre los obispos, se estaban escribiendo, se estaban copiando algunos de los manuscritos que hoy tenemos en las manos. ¿Podían esos manuscritos que hoy tenemos en las manos estar bajo el control de la lupa de una autoridad eclesiástica para que saliera lo que ellos querían que saliera? Totalmente absurdo. Y repito, nada más que hemos visto el siglo II y el siglo III. Ya para la próxima clase vamos a ver cuál es el problema de la iglesia en el siglo IV y el siglo V con el arrianismo y con todas estas cosas terribles que sucedieron dentro de la iglesia cristiana. No hubo unidad, no hubo poder absoluto, no hubo control ninguno en la iglesia imperial para ese tipo de trabajo. Todo eso es una mentira. El Señor nos cuide y nos proteja. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A los hijos del Señor pertenece cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial, gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén. Aquí llega Antonio Gómez.